Molt bé, doncs... comencem. Miguel Sebastián es uno de los rostros históricos del Partido Socialista Español. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y también es doctor en Economía por la Universidad de Minnesota y también por la Complutense. Sigue estando aún muy vinculado a esta universidad en la actualidad como profesor titular, en este caso de Fundamentos del Análisis Económico. Su faceta destaca tanto en el ámbito público como en la empresa privada, sin olvidar su implicación en la docencia. Sus comienzos fueron en el Ministerio de Hacienda y en el Servicio de Estudios del Banco de España y como director de la Oficina Económica del Presidente. El 12 de abril de 2008 fue designado ministro de Industria, Turismo y Comercio para el segundo mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ocupó el cargo hasta el 22 de diciembre del año 2011. Nuestro invitado de hoy también fue miembro del Comité Ejecutivo de la International Conference of Commercial Bank Economists y también de la Junta Directiva de la Asociación Española de la Economía y Finanzas Internacionales. Otros cargos de renombre fueron el de director de Servicios de Estudio del BBVA, director de la Intermoney y también miembro de los comités científicos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada y del Centro de Investigación Económico Nomisma. Como profesor de universidad se ha volcado en su faceta académica y también en sus clases. Por todo esto, es un placer para nosotros presentarles hoy a nuestro invitado, Miguel Sebastián. Bienvenido. Buen día, buenos días. Quisiera empezar, por supuesto, agradeciendo a los organizadores de acto, a Cornellà Creació Forum, al Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, a su alcalde, y a los patrocinadores por haberme invitado a esta conferencia que culmina la quinta edición ya del Cornellà Creació Forum. Bueno, es verdad que España y Cataluña viven un momento económico y político muy interesante, a la vez que preocupante y, como teníamos ocasión de comentar en la mesa, ocupante, porque creo que a todos nos lleva bastante tiempo el tema, ¿no? Sin embargo, en esta conferencia no pensaba hablar ni del tema político, ni siquiera de la coyuntura económica, sino que quería darle un perfil más estructural, pensando sobre todo más en el futuro, en una economía ya en recuperación. Sé que ese futuro todavía es lejano. Ayer se cumplieron 3 años de la victoria electoral de Mariano Rajoy y todavía no hemos recuperado el PIB que heredó Mariano Rajoy a finales de 2011, el PIB. Esto no se ha dicho nunca, pero es fácilmente comprobable con los datos del INE, ¿no? Del empleo y tal, no hablamos, ¿no? Pero ni siquiera el PIB, el Producto Interior Bruto Real que había a finales de 2011, todavía se ha conseguido recuperar. Eso le da a ustedes una idea de lo lento que va esto, aunque es verdad, indudable, que está habiendo trimestres de crecimiento positivo. Esto va muy lento. Pero, como decía, yo buscaba hoy abordar más un enfoque estructural sobre los retos, las debilidades y las fortalezas de la economía española más a largo plazo. Algo de lo que no se suele hablar, porque cuando la economía va mal nos gusta hablar de la recuperación, qué hacer para salir de la crisis, y cuando la economía va bien no nos gusta hablar de la economía. O preferimos decir, no, deja la economía, no la toques, que esto va bien, a ver si la vas a liar. No toquemos esto, a ver si lo vamos a liar, ¿no? Y es en el momento de la recuperación económica, en el momento en que la economía va bien, donde es el momento oportuno para hacer las reformas que hay que hacer. Porque, echando un poco la vista atrás, tuve el otro día ocasión de releer el programa económico que hicimos para las elecciones generales del año 2004, un programa económico que hicimos con participación de unas 500 personas, algunas hoy en otros partidos,
y que nos llevó bastantes meses, y lo sorprendente es que lo hicimos en plena época del España va bien, cuando la economía parecía que no tenía ningún problema, y realmente hicimos un diagnóstico bastante preocupante entonces de la economía española, ¿no? Unas debilidades estructurales que lo sorprendente es que 10 o 11 años después prácticamente siguen ahí las mismas debilidades, ¿no? Entre ellas yo he detectado 14, no se preocupen porque voy a ir muy rápido, ¿no? La primera es la baja productividad por hora. Seguimos viviendo en un país donde trabajamos muchas horas, al contrario de lo que se dice de nosotros en Alemania o incluso en Inglaterra, ¿no? Trabajamos mucho más que los alemanes o que los ingleses, ¿no? Pero somos poco productivos, producimos menos que ellos, ¿no? Y esto es un reto que teníamos hace 15 años cuando entramos en el euro y que seguimos teniendo hoy y seguiremos teniendo cuando la economía se recupere y tendremos que abordarlo. El segundo tema es la dualidad del mercado de trabajo. La dualidad del mercado de trabajo viene de la reforma del año 84 que hizo Miguel Boyer, que fue una buena reforma entonces como situación intermedia para dar un salto, pero luego no se dio nunca el salto. Y Miguel Boyer abordó el tema del desempleo en una economía que estaba en una situación casi dramática por la crisis internacional y también por todo el proceso de reconversión industrial, y abrió la puerta a la temporalidad, pero esa puerta era supuestamente transitoria, pero es que ya han pasado 30 años, ¿no? 30 años de la reforma laboral del 84, ¿no? Y eso que tenía que haber sido transitorio se ha convertido en algo permanente y hay que abordarlo. Sin duda hay que abordarlo entre todos y de una forma pactada. La reforma laboral que ha intentado el Gobierno, en ese sentido, yo creo que tiene algunas cosas buenas, pero ha fracasado en el tema de la dualidad. El envejecimiento demográfico. Somos el país ya de los países más viejos. Este problema lo teníamos hace 15 años, lo veíamos como algo lejano, pero ahora ya empieza a ser un problema más cercano. Con esto poco podemos hacer, ¿no es cierto? Pero sí que podemos y debemos buscar preparar a la economía para afrontarlo y abordarlo. El excesivo endeudamiento. Nuestra entrada en el euro, que fue buena para muchas cosas, fue nefasta porque no pensamos o no pensábamos que la consecuencia iba a ser una enorme entrada de capitales del exterior que iba a facilitar nuestro endeudamiento y además una política monetaria que dependía no de nuestra situación doméstica, como había ocurrido con el Banco de España, sino que al haberla delegado en el Banco Central Europeo, nuestra política monetaria realmente era la política monetaria que le convenía a Alemania y fue una política monetaria muy permisiva, muy expansiva, con un crédito demasiado barato, y eso no estábamos preparados para digamos, evitarlo, ¿no? Yo creo que tuvimos una mala entrada en el euro. Entonces, ese excesivo endeudamiento lo seguimos teniendo. El problema ahora es que no solamente es privado, como lo era antes, sino público, ¿no? Nuestra deuda privada pública en el año 2007 era de las más bajas de Europa, incluso del mundo, me atrevería a decir, ¿no? Año 2007 teníamos un ratio de deuda pública sobre el PIB del 36%. Pero ahora lo tenemos ya, a pesar de los enjuagues que ha habido con el PIB y contabilizar cosas que antes no se contabilizaban, etcétera, tenemos una deuda pública ya cerca, y lo vamos a superar, del 100% del PIB. Luego tenemos un problema claro de endeudamiento, tanto privado como ahora público, que va a lastrar nuestra recuperación. La desigualdad, que antes había un problema de desigualdad, siempre lo ha habido, pero ahora se han acuciado, tanto territoriales como personales. La falta de calidad institucional. Nosotros somos un país que hemos salido bastante bien de la dictadura, pero que la salida de la dictadura no ha tenido, con la transición y la Constitución del 78, no ha conseguido unas instituciones de calidad como en otros países. Al ya conocido ejemplo de la corrupción se da también el que es muy conocido ejemplo de
de los incumplimientos. Somos el país de los incumplimientos. Tenemos muchísimas normas, pero un grado de cumplimiento bajo. La lentitud de la justicia, la falta de movilidad, la escasa igualdad de oportunidades, la insuficiente meritocracia, el exceso de burocracia. Todo esto lo podemos meter dentro del paquete del cajón de calidad institucional que tenemos que reforzar. El sistema fiscal, es verdad que se hicieron reformas con la democracia fiscales importantes, pero seguimos teniendo un sistema fiscal muy ineficiente, con tipos muy altos que recaudan poco. Y se recaudan poco porque, y eso es la injusticia del sistema fiscal, porque hay una enorme evasión, un enorme fraude fiscal. Y en parte ese fraude fiscal se debe a la complejidad del sistema. Con un sistema fiscal mucho más sencillo tendríamos sin duda un grado de cumplimiento mayor y además tendríamos una agencia tributaria que estaría pensando en la inspección y no en la comprobación. Son los recursos de la agencia tributaria se emplearían mucho más eficientemente si el sistema fiscal fuera radicalmente sencillo, ¿no? El insuficiente capital tecnológico y humano para competir en valor añadido y no en salarios bajos en un mundo que es cada vez más globalizado, con un sistema educativo, y eso yo lo sufro en la universidad, he vuelto a la universidad después de prácticamente, entre unas cosas y otras, 8 años de ausencia, y he notado el deterioro en la formación y en la calidad, si quieres, y en los conocimientos de los alumnos de la facultad. En un año a otro no se nota, esto es cuando ves a los, ¿sabes?, a los niños que van creciendo no lo notas, pero, oye, a los 8 años sí que lo notas, ¿no? Yo creo que nosotros nos hemos equivocado en el discurso de tenemos una muy buena sanidad y educación que hay que preservar. Yo creo que tenemos una buena sanidad que hay que preservar y la educación no tenemos un buen sistema. La educación tenemos que reformarlo, pero por supuesto lo tenemos que reformar de acuerdo con los usuarios, digamos, y de acuerdo con todas las fuerzas políticas y hacerlo, digamos, para largo plazo, ¿no? El déficit por cuenta corriente. A mí esta es de las cosas que, cuando hablo con Zapatero de la crisis y de la bonanza, ¿no?, porque nosotros hablamos mucho del periodo de la supuesta bonanza, que no fue tal, ¿no?, económica, que nosotros mismos nos dejamos llevar por ella, y Zapatero con una cierta amargura dice, me hablasteis de la burbuja inmobiliaria y todo esto de la fiscalidad y del I+D y todo eso, muy bien, tal, pero nunca me hablasteis del déficit por cuenta corriente, que es lo que nos ha matado, el déficit por cuenta corriente y la deuda externa, ¿no? Y es verdad, porque el gran error, yo creo que de esta unión monetaria ha sido creernos la famosa frase que decían los padres de la unión monetaria del déficit por cuenta corriente dentro de una unión monetaria es irrelevante. ¿Alguien sabe cuál es el déficit por cuenta corriente de Murcia? No. ¿Por qué? Porque da igual, porque estamos en una unión monetaria, por lo tanto da igual, ¿no? Pues lo mismo, cuando España entre en el euro, el déficit exterior será irrelevante porque estamos en una unión monetaria. No ha sido así. El déficit por cuenta corriente ha sido muy relevante, nuestra deuda externa ha sido nuestro talón de Aquiles y es lo que nos ha matado. Y por tanto, a partir de ahora, volveremos y tendremos que vigilar el déficit por cuenta corriente. Y lo más sorprendente, si seguís los datos que yo los sigo de la balanza comercial y la balanza corriente, es que a pesar de la crisis y el ajuste que se ha hecho, el superávit por cuenta corriente ha durado 2 años, ya nos lo hemos pulido, ya hemos vuelto a entrar en déficit por cuenta corriente, lo cual indica que ahí tenemos un problema crónico. Y parte de ese problema, y entro ya en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o sea que voy rápido, 10 de 14, parte de ese problema crónico es la dependencia energética. Nosotros tenemos como país una debilidad estructural que no hemos resuelto. Simplemente cuando nos quitan la mano en el cuello porque baja el precio del petróleo, ya respiramos y a vivir, que son 2 días. Tenemos un problema grave e importante de dependencia energética. La mejor forma de verlo es que ingresamos, todo lo que ingresamos por turismo internacional, como saben, somos la segunda potencia del mundo en turismo internacional, todo lo que ingresamos por turismo nos lo gastamos en petróleo y en gas.
El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea su santo nombre, ¿no? Entonces tenemos un problema tremendo como país que todavía no hemos abordado. El reto energético no lo hemos abordado. No queremos petróleo, no queremos tener prospecciones, no queremos ahorrar petróleo, queremos ser los que más corremos por la carretera. Queremos energía barata, no queremos nucleares, ni queremos fracking, ni queremos prospecciones. Queremos energía limpia, renovables, pero queremos energía barata y disponible. Y así como ha aumentado y mucho la cultura económica en general en el país, la cultura energética seguimos estando en niveles mínimos. Y el país necesita educación energética. Lo necesitan los líderes y lo necesita la población. El tamaño empresarial. Nosotros mismos nos hemos dejado llevar, arrastrar por la idea de que las empresas, las pymes, que son sobre todo las microempresas, que es fundamentalmente lo que tenemos en nuestro país, es lo que hay que proteger, porque son las más débiles. Ese argumento es correcto, pero tiene una trampa, y es que necesitamos ganar tamaño empresarial. ¿Por qué? Porque para poder internacionalizarnos, que necesitamos hacerlo, y para poder innovar, que necesitamos hacerlo, porque son dos de los retos que ya he mencionado, necesitamos ganar tamaño. Y tenemos un tamaño empresarial claramente fragmentado. Tenemos un excesivo número de microempresas y pequeñas empresas que, además, cada vez que intentan dar el salto, se lo penalizamos. Quieren ganar tamaño y fiscalmente, laboralmente y de todo tipo se lo penalizamos. Entonces, esa mentalidad tiene que cambiar. Necesitamos fomentar el crecimiento empresarial. Y eso requiere, por supuesto, todo requiere un trabajo de todos. Esto no lo puede hacer un gobierno en solitario y esto no lo puede hacer el sector público en solitario. Algo que quizás no va a gustar a algunos y seguramente sí que guste a muchos. Tenemos una economía, esto es un problema europeo, si nos sirve de consuelo, pero sobre todo español, una economía excesivamente bancarizada. Entendiendo por esto que nuestra dependencia del crédito bancario sigue siendo demasiado alto comparado con otros países como Estados Unidos. Y ahí necesitamos, desde luego, un cambio en fomentar nuevas vías de financiación a las que luego me voy a referir. El espíritu emprendedor. Ya sé que esto siempre se dice en todos los foros y se dice continuamente, pero seguimos sin ser capaces de eliminar las trabas burocráticas y financieras a la creación de empresas y seguimos sin reconocer, al contrario de lo que se hace en Estados Unidos. Yo he vivido años y sé que no tiene nada que ver con lo que pasa aquí, el no reconocimiento al fracaso empresarial como valor importante, ¿no? En Estados Unidos, el que ha fracasado en una empresa tiene valor para luego recibir financiación. Es un punto a su favor. Un proyecto empresarial fracasado porque lo ha intentado. En España, si has fracasado en un proyecto empresarial, estás fastidiado, ¿no? Entonces, todos esos retos que realmente, si los leéis, son los que teníamos cuando entramos en el euro, son los que seguimos teniendo ahora, a los que hay que añadir el desempleo, que cuando entramos en el euro no teníamos un 24 o 25% de paro, el endeudamiento público, al que ya me he referido, que cuando entramos en el euro no teníamos este 100% de deuda pública, la deuda externa, que a pesar del ajuste del déficit por cuenta corriente ha seguido aumentando, nuestra deuda externa neta está en el 100% del PIB y sigue aumentando. Y finalmente la desigualdad social, que es un reto porque va a tener implicaciones no solamente sociales, sino políticas, que van a hacer más difícil, primero, la gobernabilidad del país y, segundo, el poner en marcha estas reformas o estas debilidades, abordar estas debilidades estructurales, ¿no? Cuando hablamos de debilidades estructurales y se hace una lista tan grande, alguien puede decir, ya, pero es que no podemos abordar todo a la vez. Nos volvemos locos y vamos a por los 14. De acuerdo,
pero tampoco vale el enfoque de abordemos una cosa y olvidémonos del resto. Os pongo un ejemplo, o sea que hay que tener siempre el dibujo completo. Un ejemplo, una política que impulse a los parados a irse fuera del país. Bueno, pues te mejora, es un poco lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Te mejora los datos de paro, que es uno de los retos, ¿no? El paro que tenemos, ¿no? Pero te empeora los problemas asociados a la productividad, el envejecimiento y los problemas asociados, digamos, a la competitividad a largo plazo, sobre todo cuando lo que se te va es capital humano muy valioso, ¿no? Por lo tanto, es verdad que abordar todo simultáneamente es difícil, pero no podemos hacer una mini lista y olvidarnos del resto, porque seguramente lo que va a ocurrir es que vamos a mejorar algunas cosas, si lo conseguimos, a costa de empeorar otras. Y lo que se trata es de un paquete global, ¿no? Entonces, yo me conformaría realmente con aprobar, digamos, el diagnóstico, que es que todavía no tenemos el diagnóstico aprobado porque seguimos todavía escuchando a la gente que dice que todo iba muy bien hasta que llegó Zapatero. Y con este discurso va a ser muy difícil que arreglemos los problemas estructurales del país. Abordar todos estos retos requiere que la economía vaya bien. Entonces, la condición necesaria para abordar todo esto, yo estoy totalmente de acuerdo, esto hay que hacerlo cuando la economía está en una expansión, en un boom. Y ahora es muy difícil plantear abordar estos retos. Lo es políticamente porque ahora el que diga que vamos a abordar cualquiera de estos retos estructurales te dirán, oye, a mí dime medidas para el paro, para que haya creación de empleo y olvídate de problemas de largo plazo, porque en el largo plazo estábamos todos muertos y aquí lo que hay que ver es qué va a pasar el trimestre que viene o el año que viene, ¿no? Eso también de acuerdo, pero tiene que haber una agenda de largo plazo para abordar todos estos problemas de país, ¿no? Por eso el problema, la crítica, cuando a mí me preguntan la autocrítica o crítica que yo hago al periodo 98-2007, fíjate que ahí meto 3 años nuestros, es sin duda el que consideramos que aquello era una etapa de bonanza y no hicimos las reformas que hay que hacer en las etapas de bonanzas, ¿no? Entendiendo las reformas, cómo abordar estas debilidades estructurales si es que estamos de acuerdo en ellas, ¿no? Y las que se pueden solucionar, solucionarlas, y las que no se pueden solucionar, como el envejecimiento demográfico, que claramente no se puede solucionar, pero sí preparar a la economía para hacerlo. Y en segundo lugar, ¿de quién es tarea esto? Yo creo que hay que olvidarse ya del discurso de que esto es tarea de un gobierno. Y esto lo arregla no sé qué gobierno. No, esto no lo va a arreglar ningún gobierno. Esto requiere una decisión colectiva, que no sé cuál es el foro apropiado para plantearla, no solamente de todas las administraciones públicas, que por supuesto, ¿no? El Gobierno central, las comunidades autónomas, ayuntamientos, todos los organismos, por supuesto, sino además el sector privado. El sector privado no puede estar ajeno a esta agenda del país y simplemente vigilar en la distancia a ver lo que ocurre con la gobernabilidad y a ver lo que ocurre con la regulación, sino que tiene que ser partícipe y protagonista de este cambio de país, ¿no? Por eso la idea es que buena parte de estos retos el sector privado tiene que ser protagonista junto con todas las administraciones públicas, ¿no? Cuando yo creo que tenemos que reconocer que partimos de una economía que en vez de pies de barro tiene pies de ladrillo, o tenía pies de ladrillo, que esa economía se ha terminado, que volvemos a la casilla de salida que tuvimos en la entrada del euro, con el juego de la oca, si a ustedes les gusta más, pero que esta vez tenemos una nueva oportunidad de recorrerla y recorriéndola con más lastres, es verdad, que los que teníamos entonces, pero también con más conocimiento, con la experiencia de lo que nos ha pasado, y esa experiencia se puede interpretar o reinterpretar positivamente, ¿no? Y la última debilidad a la que me quiero referir y sobre la cual quiero hablar
y bastante en el resto de la charla, es la pérdida de peso de la industria. Venimos de un país donde alguien dijo en los años 80 que la mejor política industrial es la que no existe. Ahora la persona de la cual dice que dijo eso dice que él no lo dijo, pero alguien lo dijo. Y esa frase yo creo que ha sido nefasta, porque hay multitud de estudios que demuestran, incluso yo creo que el propio sentido común de los ciudadanos lo ven. Si miramos países, si miramos regiones, aquellos países o regiones que tienen un mayor peso industrial les va mejor. En Europa me refiero. Tienen tienen más empleo, empleo de más calidad, salarios más altos, exportan más y mayor productividad y competitividad. Ocurre en Alemania frente a otros países y ocurre dentro del territorio del Estado, de España, entre unos territorios con más industria, claramente les va mejor. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en España con la industria? Sin duda ha sido una de las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, es que hemos perdido, desde que hemos entrado en el euro, hemos perdido casi 5 puntos del peso de la industria en el PIB, que no era muy alto, porque partíamos del 20% y ahora estamos en el 15%, algo por encima del 15%, ¿no? O sea que hemos perdido un enorme tejido industrial que tenemos que recuperar. Por eso, uno de los objetivos de esta nueva agenda tiene que ser la reindustrialización del país, recuperar la política industrial, algo que yo creo que nosotros empezamos quizás con una visión demasiado a largo plazo para lo que íbamos a estar en el Gobierno, con la Agenda 2020-2020, que hicimos con el automóvil, sin duda, porque en el automóvil creo que nadie discute que a pesar de la magnitud de la crisis y a pesar de no tener ninguna empresa española de automóvil, hemos mantenido todas las plantas de automóvil durante esta crisis, ¿no? Con una competencia feroz, porque algún día escribiremos cómo conseguimos el Audi Q3, por ejemplo, y la competencia feroz que tuvimos que pelear para conseguirlo, ¿no? Por tanto, lo que hemos hecho con el automóvil, que yo creo que ha sido exitoso, que lo hemos hecho con los sindicatos, los denostados sindicatos, ¿no? Han sido protagonistas de la salvación del sector del automóvil en España, los denostados sindicatos, sí. Eso de los que nadie ya quiere hablar ni reconocer, ¿no? Y también todas las administraciones públicas involucradas. Ahí no ha habido ni partidos, ni de derechas, ni de izquierdas, ni nacionalistas, ni no nacionalistas. Ahí hemos ido todos en el mismo avión de la Fuerza Aérea Española con la bandera de España, algún conseller de Esquerra, a pelear el Audi Q3. Ahí no había, ¿sabes? Ahí íbamos todos en el avión de la Fuerza Aérea. Y creo que eso es un buen case study, un buen caso de estudiar de cómo las cosas funcionan cuando las hacemos el sector privado y el sector público, porque ahí tenemos sin duda el apoyo de las plantas españolas, por supuesto, para hacer unos planes industriales viables y que pudiéramos ganar a la competencia de otros países, ¿no? Por tanto, hay que hacer sin duda un plan de reindustrialización, pero que, insisto, no en un tono, digamos, de planificación soviética que parece que se vuelve a poner de moda, ¿no? No, de marcar una tendencia conjuntamente con el sector privado de por dónde podemos ir, ¿no? Desde luego hay que hacer medidas horizontales, transversales para todos los sectores, ¿no? Industriales, formación, tenemos que elevar tanto la inversión en educación y mejorar su calidad, ya me he referido antes a esto, políticas activas de empleo orientadas a la industria y también, por supuesto, un impulso a la formación profesional de calidad. Más innovación, no puede ser que el ajuste, los programas de ajuste fiscal se basen en la inversión en I+D+I, hay que potenciar la I+D+I y hay que recuperar la idea de las empresas tractoras, hay que volverse a traer el talento, pero como prioridad, el talento
emigrado para recuperarlo para nuestra industria y nuestro país. La internacionalización, desde luego, tanto beneficios fiscales como algo que yo no conseguí siendo ministro, porque choqué siempre con los ministros de Hacienda de mi época, pero ojalá se consiga en un futuro, es algo tan fácil como dar avales públicos a los exportadores. Una empresa que exporta ya ha pasado el test, la prueba del algodón de competitividad, porque si no es competitiva no exportaría, ¿es cierto? Si está exportando es porque es competitiva, ya tiene el test pasado, ¿no? Por tanto, si quiere aumentar su inversión para exportar más, ya podría tener, a través del ICO o de otro instrumento, un aval público que no computaría como déficit y que sin duda le ayudaría a conseguir financiación. Hay que penetrar en nuevos mercados. Nosotros, cuando era ministro de Comercio, tenía que viajar y viajaba cada trimestre a China, que sé que es una pesadez, pero tenía que ir y cada viaje conseguíamos una cosa. Los chinos te dan una cosa por viaje. Conseguíamos una barrera, eliminar una barrera o desatascar algún problema, uno por viaje. Penetrar en los nuevos mercados, sobre todo en aquellos donde la diplomacia económica funciona, porque son mercados con una fuerte presencia pública, como es el caso sin duda de China, también de la India, requiere desde luego un activismo por el lado de las administraciones públicas. La financiación, me he referido antes a esto, yo creo que va a costar tiempo, yo sé que aquí hay representantes de la banca, va a costar tiempo recuperar el crédito. Va a costar tiempo porque bueno, es verdad que una vez acabado el carry, la necesidad de nuevos ingresos va a favorecer, junto con el empuje del Banco Central Europeo, si es que lo hay, va a favorecer el que haya financiación empresarial, pero va a costar tiempo porque sigue habiendo resistencias por el lado, digamos, de la incertidumbre o del riesgo del perceptor de ese crédito. Por eso hay que dar un mayor peso a la deuda corporativa y, a pesar de todos los escándalos que ha habido en el MAB, en el MARF, etcétera, hay que apostar, como ha hecho Estados Unidos, por los mecanismos alternativos a la financiación estrictamente bancaria, por el capital semilla, por el capital riesgo. Fijaros que incluso la palabra es mala, ¿no? Capital riesgo. ¿Pero por qué tiene que haber una palabra negativa? En inglés es venture capital, que suena bien, ¿no? Capital aventura, capital... Y aquí, riesgo, capital riesgo. Es que incluso el propio lenguaje te demuestra que no estamos preparados mentalmente para financiar todos esos proyectos. Las compras públicas. España es de los países que utiliza menos la compra pública para apoyar a sus propias empresas, ¿no? Lo que se llama fuera el procurement. Aquí podríamos traducir procuren, hombre, procuren, porque realmente muchas veces miramos estrictamente a lo mejor los proyectos más baratos porque buscamos el ahorro y no pensamos muchas veces que a lo mejor hay proyectos que están a lo mejor un poquitín por encima, pero que están ahí y que lo hacen empresas nuestras, ¿no? Y esto que nos da mucha vergüenza hacerlo, lo hacen los americanos. No digamos los franceses, incluso los alemanes, ¿no? Y eso es algo que deberíamos empezar, digamos, a internalizar en nuestras decisiones, ¿no? El tamaño empresarial, ya me he referido a él, podemos favorecer la fusión y transmisión de empresas, favorecer el endeudamiento para comprar empresas en el interior, eliminar las penalizaciones a las empresas que ganen tamaño, tanto en el ámbito fiscal como en el financiero, y sobre todo buscar nuevos instrumentos. Yo creo que el BEI hay que buscar un cambio de mentalidad tanto en el BEI como en los fondos europeos. Hasta ahora hemos tenido unos fondos europeos dedicados a la agricultura y a las infraestructuras, y ahora hay que reorientar ese fondo europeo, que hay dinero, hay que reorientarlo a la industria. O sea que el discurso industrial tiene que ser un discurso europeo y no solamente un discurso nacional. Y el BEI, que hasta ahora ha hecho poco por el tema de la industria, hay que reorientarlo también al sector industrial. Y finalmente el tema más controvertido, que es la apuesta por los sectores estratégicos. Hay mucha gente que eso no le gusta, hablar de sectores estratégicos, porque dices, haces una lista y señalas a unos sectores sí y a otros no, ¿no?
nosotros siempre hemos tenido ese debate y lo seguimos teniendo porque empieza a ponerse otra vez de moda la política industrial. Y yo sí que soy partidario de los sectores estratégicos. ¿Pero por qué? No en el sentido clásico, antiguo de los campeones nacionales, de los picking winners. No se trata de escoger campeones. No se trata de escoger empresas. Se trata de escoger sectores y mandar una señal tanto al sector privado como productivo como al sector financiero de que queremos ir para allá, en esa dirección. Y que, por supuesto, eso va a facilitar que se creen clústeres y eso va a facilitar que las infraestructuras de la logística vayan dirigidos a esos sectores estratégicos. Fijaros que hemos tenido un fuerte desarrollo de infraestructuras en España, pero muy orientadas a los pasajeros, más que a las mercancías, ¿no? Eso se lo planteé a un compañero, un ministro, y dije, oye, ¿no damos demasiado peso a las infraestructuras de pasajeros y poco a las mercancías? Y me dijo, las mercancías no votan. Que me dejó, no, pero es una buena respuesta, pero como economista, yo lo cuento mucho en la Facultad de Económicas, pues me dejó patidifuso porque era tan en el fondo te demuestra cuál es la restricción muchas veces de la política en las decisiones económicas, pero la política, a pesar de que las mercancías no voten, tenemos todos que acordar que esas mercancías que no votan tienen que tener, por una vez, un tratamiento digamos, prioritario para que ganemos competitividad como país, ¿no? Tenemos que electrificar el país. Tenemos que aumentar la electrificación del país. ¿Y esto qué tiene que ver con la industria? Mucho. Porque nosotros tenemos una enorme capacidad eléctrica instalada, no utilizada, porque no hay demanda de electricidad, por un lado. Tenemos una fuerte dependencia del petróleo, por otro, que nos quita renta nacional. Y tenemos unos objetivos medioambientales que o los solucionamos con el transporte o tendrán que recaer en la industria. Por lo tanto, electrificar, ir a la movilidad eléctrica, va a ayudar no solamente a resolver nuestro problema de exceso de capacidad en el sector eléctrico, sino que va a favorecer la dependencia energética, que va a ahorrar petróleo y va a ayudar a la industria a que no tenga que recaer sobre ella los objetivos de emisiones de CO2. Por lo tanto, electrificar el país tiene que ser, sin duda, una opción de política económica. ¿Y cuáles son estos sectores estratégicos? Además de la automoción, al cual ya me he referido, pues nosotros habíamos seleccionado 6 sectores estratégicos: el sector de la automoción, el sector aeroespacial, el sector de la biotecnología, tecnologías sanitarias y farmacéuticas, el sector de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación y los contenidos digitales, al cual luego me voy a referir, un sector de industria orientada a la protección medioambiental, energías renovables y eficiencia energética, y finalmente el sector de la industria agroalimentaria. Yo creo que esos tienen que ser nuestros sectores estratégicos. Como veréis, en buena parte de ellos tenemos empresas potentes, en otra parte de ellos hemos perdido y mucho tejido industrial y tenemos que buscar la forma de recuperarlo. Y para terminar en positivo, porque quizás a algunos les haya parecido que he hecho una visión un poquitín pesimista de todo lo que hay por delante por hacer, aunque yo intento no ser pesimista, ¿no? Pero sí que me gustaría hablar un poco de las fortalezas que tenemos como país, ¿no? Porque yo creo que las tenemos y no hablamos de ellas, ¿no? Tenemos un buen país. La prueba que tenemos un buen país es que casi nadie se quiere ir de ahí, los que se van a disgusto, y que es el destino favorito, lo sigue siendo, a pesar de todos los líos, el destino favorito de los ejecutivos mundiales es España. Se les sigue preguntando a los ejecutivos de todo el mundo, ¿usted dónde le gustaría vivir? España. Se les pregunta a los estudiantes europeos, ¿dónde se quieren ir de Erasmus? España. Se les pregunta a investigadores dónde les gustaría desarrollar su actividad si pudieran elegir un país. España.
también a los creadores, etcétera, ¿no? Posiblemente sea por su clima, por su comida, por su seguridad. Somos un país muy seguro a pesar de los líos que tenemos de vez en cuando, ¿no? Y quizás la mejor medida de la calidad de vida, que es la esperanza de vida, ¿no? Tenemos uno de los países del mundo con mayor esperanza de vida, ¿no? La medida esperanza de vida que es 4 años más que en Estados Unidos, que no está mal, 11 años más que en Rusia. Nuestra esperanza de vida, 11 años más. A medida que me hago más viejo, claro, siempre miramos la renta per cápita como no, lo bueno, la renta per cápita americana. Pero a mí ahora me voy haciendo viejo. ¿Yo qué prefiero? ¿4 años más de vida, un poco más de renta per cápita? Oye, ya me lo empiezo a plantear, ¿sabes? La esperanza de vida ya me va ganando peso, ¿no? Pero no lo digo como broma, lo digo que es de verdad representativo de un buen país y de una buena calidad de vida, ¿no? Tenemos un buen capital humano, aunque lo tenemos desaprovechado, desde luego. Tenemos unas buenas infraestructuras, aunque también las tenemos desaprovechadas, y hay que reorientarlos. Y tenemos, a pesar de las dificultades, una cohesión social y convergencia regional que hay que seguir manteniendo y hay que seguir profundizando, ¿no? Pero voy a hablar muy brevemente ya de 2 sectores que hay que mantener. Uno de ellos está mencionado en el sector estratégico porque es industrial, que es el sector de las TIC y de la sociedad de la información, y el otro es el sector del turismo. En el sector de las TIC, fijaros que el otro día me decía la que fue presidenta del CIS con nosotros y que ahora tiene una empresa que hace encuestas por Internet, que por cierto le va bastante bien y además hace un año que clavó el fenómeno Podemos, o sea que tiene realmente una buena técnica para depurar, digamos, el sesgo que hay de las encuestas por Internet. Me decía Belén, la verdad es que es impresionante el grado de penetración de Internet que hay en España. Es que tenemos más penetración de Internet en España que en Alemania. Yo me la quedaba mirando y decía, ¿pero tú me lo dices, Belén, o me lo cuentas? Porque esto ha sido un plan de Zapatero llamado el Plan Avanza, que algún día os contaré de dónde viene el nombre, Plan Avanza, que nos puso no solamente en la media europea en 5 años, sino por encima de la media europea en extensión de la banda ancha, en extensión de Internet y en acceso a las personas y a las empresas a las nuevas tecnologías. Entonces, ahí hemos avanzado, pero ahora corremos el riesgo de perder, porque todo el mundo va avanzando. Aquí uno no se puede parar, porque todos los demás siguen avanzando. Entonces, hemos hecho mucho en administración electrónica. Hemos hecho mucho y seguimos saliendo bien en sanidad en línea, cita electrónica, receta electrónica, etcétera, pero tenemos que seguir haciendo, ¿no? Hemos hecho mucho, aunque estamos retrasados en comercio electrónico, hemos hecho mucho en uso de Internet en materia sobre todo de información. Hemos hecho algo, aunque tenemos que seguir mejorando, en educación en línea, en habilidades y en el uso de las TIC. Fijaros, nosotros tenemos ahora mismo unas 30.000 empresas que facturan 100.000 millones de euros en el sector de las TIC y sociedad de la información y emplean a 500.000 de personas. Es un sector importante, pero se espera que en el año 2025 sea el segundo sector, adelantando, por supuesto, a la construcción, a los servicios sociales, a la cultura y al transporte, que hoy están por delante. Pero en el año 2025 el sector de las TIC y el sector de la sociedad de información va a ser el segundo sector y tenemos que apoyarlo para que sea así. Tenemos que apoyarlo para que buena parte de su tejido empresarial esté aquí y además sean empresas o españolas o extranjeras, pero radicadas en España y creando empleo y valor añadido aquí. Y finalmente el turismo. El turismo no lo he incluido como sector estratégico porque no es un sector industrial, pero eso no quiere decir que no sea un sector importante y que hay que mantener, cuidar y vigilar que no se deteriore, ¿no? Si yo tuviera que apostar por un sector en el mundo es el sector del turismo, sin duda, ¿no? En el mundo, ¿no? En los últimos 50 años se ha multiplicado por casi 16 el número de turistas en el mundo. En el año 69 había en todo el mundo 69 millones. En el año 60 en todo el mundo había 69 millones de turistas.
prácticamente los que vienen a España ahora, en todo el mundo, desde el año 60, que algunos ya habíamos nacido, ¿no? Ya hemos superado el billón, ¿no? Los miles de millones, ¿no? O sea, 1.000 millones de turistas. Ahora tenemos 1.100 millones de turistas. Hemos pasado de 69 millones a 1.100 millones de turistas. Una elasticidad de 1,2, es decir, que si la economía crece el X%, el turismo va a crecer el 20% más que ese X. Y dentro del turismo, Europa mantiene el liderazgo con el más del 50% del todo el turismo mundial. Y dentro de Europa, España mantiene el liderazgo, lo cual es algo llamativo, ¿no? En número de visitantes, solamente hay 4 países en el mundo que están en el club de los 50, es decir, que tienen más de 50 millones de visitantes, que son Francia, el líder, Estados Unidos, el segundo, España, el tercero, con 61 millones, y China, el cuarto, con 56. El resto de los países ya quedan por debajo de 50 y atrás. Eso en número de visitantes. Y en número de, que es lo importante, de ingresos por turismo, España es la segunda, después de Estados Unidos. Fijaros que aquí ya es lo primero que tenemos que ver. ¿Cómo es posible que Estados Unidos, que tiene más o menos el mismo número de visitantes que España, nosotros tenemos 61 y ellos tienen 69, tiene el doble de ingresos? Pues es algo ya, un modelo ya que tenemos que mirar. Porque lo importante no es tener muchos visitantes, y sé que aquí tenéis en el área metropolitana y en la ciudad de Barcelona una controversia importante sobre este tema. Lo importante no es el número de visitantes, lo importante es el dinero que dejan. Y lo que tenemos que buscar es un modelo que deje cada vez más dinero. Y luego tenemos que mirar a los emisores. Siempre miramos los países receptores, pero ¿quiénes son los emisores? Les miramos poco, ¿no? Y ahora mismo el país emisor por excelencia de turismo, de ingresos por turista, o de gasto por turismo, es China. Casi el doble que Estados Unidos. Los chinos son los que se gastan más dinero, 130.000 millones de euros al año en turismo. El segundo, Estados Unidos, tercero, Alemania, cuarto, Rusia. Pero es que están ahí países, por ejemplo, Australia. Los australianos consideraréis aquí muchos que son cuatro gatos. A lo mejor son 4 gatos, pero se gastan más dinero en turismo que los italianos. Y los brasileños, pues igual los consideráis que, bueno, pues que son pocos o que salen poco. Pues se gastan más dinero los brasileños en sus viajes turísticos que los belgas. Y los de Singapur se gastan prácticamente lo mismo que los italianos. Nosotros estamos hablando, y mucho más que los españoles, por cierto, todos estos países que he mencionado son potenciales clientes mucho más que lo somos los españoles para otros países, ¿no? Hemos avanzado en el tema de los rusos. España ha sido, del 2005 a 2012, el país que más ha conseguido turistas rusos. Somos el país líder. En cambio, no hemos avanzado nada en el turismo chino. Francia, que es nuestro gran rival, ¿no es cierto?, recibe 1,2 millones de turistas chinos al año, nosotros 150.000. Goleada, ¿no? Canadá. Nosotros hemos duplicado el número de canadienses que nos visitan, pero el país líder sigue siendo Reino Unido como receptor, también los australianos. Nosotros hemos multiplicado por 7 el número de australianos, pero siguen nos triplica el número de visitantes de Australia que van al Reino Unido. Y Brasil. Conseguimos 400.000 turistas de Brasil, pero es que Portugal, que tenemos al lado, consigue más de 1.100.000. Entonces, no se os escapa que hay que ir a modelos, digamos, de acuerdos con Portugal o con otros países para hacer paquetes, digamos, conjuntos. Hay que ir a buscar, desde luego, estos nuevos países emisores que además se gastan más. Hay que desestacionalizar el modelo del turismo. No podemos tener un modelo que dure solamente 3 o 4 meses al año. Hay que apoyarse en las nuevas tecnologías. Esto enlaza con el sector anterior al cual acabo de referirme. Es que tenemos que conseguir que las nuevas tecnologías se conviertan en una herramienta para todos los sectores. Ya en una herramienta, es un sector de sectores, ¿no? Para la sanidad, para la educación, para la administración pública y también para el sector del turismo. Es que las nuevas tecnologías nos dan una herramienta fundamental para dar a conocer nuestra oferta turística y para
preparar paquetes turísticos individuales, que es lo que quiere la gente. La gente ya no quiere viajar en grupos que se les lleve como, digamos, casi como ganado de un sitio para otro, sino quiere tener un tratamiento individual. Eso las nuevas tecnologías te lo permiten. Por eso hay que explorar esa vía, ¿no? España, en el informe del World Economic Forum sobre el sector turístico, España es el cuarto país más competitivo en turismo. Somos el número 1 líder mundial en recursos culturales, lo cual es sorprendente, me parece a mí. El país número 1 en recursos culturales. Ganamos a Italia, ganamos a Francia, a Estados Unidos, a Grecia, a los asiáticos. El país que tiene más ciudades, patrimonio de la humanidad de la ONU. Tenemos el 5º puesto en infraestructuras turísticas, el 10º en infraestructuras aéreas y terrestres, pero nuestros puntos débiles son la competitividad-precio, puesto 106, los recursos humanos, ahí donde tenemos que poner también el esfuerzo de aprendizaje, educación, idiomas, etcétera, al que antes me refería, estamos en el puesto 40, y la regulación. Esto ya sí que es puro sector público, en el cual estamos en el puesto 70 porque seguimos teniendo una gran rigidez en el tema de los visados. Pero en cualquier caso, son sectores en los cuales somos líderes, son sectores que nos invitan a ser optimistas, son sectores que tenemos que seguir protegiendo y tenemos que seguir avanzando con ellos y, sobre todo, pensando en el largo plazo, ¿no? Como decía al principio de esta charla, yo quiero dar la oportunidad, porque generalmente no se habla mucho de estos temas, que me han brindado el Ayuntamiento de Cornellá y que me habéis brindado todos ustedes con su paciencia, porque se me ha ido un poco de la hora, y su presencia en este acto, para hablar de unos retos que yo creo que si los abordamos esta vez sí en positivo, yo creo que podemos dar un salto importante en un país que hoy por hoy está sumido un poco en la depresión, no solamente económica, sino también psicológica, pero que yo sigo pensando, porque soy un optimista, no tanto como Zapatero, pero soy también un optimista, de que tenemos un brillante futuro por delante. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues ahora con este mensaje de optimismo ya saben que es el momento del turno de palabras. Cualquiera de ustedes, si tiene alguna pregunta para nuestro invitado de hoy, solo tiene que levantar la mano y, por supuesto, formular la pregunta. La primera la tenemos aquí delante. Le dejo mi micro porque no han llegado todavía. Bueno, gracias. En primer lugar, agradecer la exposición en nombre de la patronal, de PIMEC, aquí estamos dos representantes de ella. Decirle también que su paso por la política ha mejorado usted mucho en el cara a cara, la verdad que se lo digo de verdad. En el cara a cara de cerca ha mejorado muchísimo y le felicito por ello. Ha tocado usted dos temas de los cuales son importantísimos. Uno de ellos es la parte de industrialización para las pymes y dos, la sanidad, temas que conozco muy bien. Yo la sanidad represento en Cataluña la sanidad privada por parte de la patronal. Dos temas. Usted ha hablado de una sanidad excelente o buena, con matices. Por ejemplo, en el mes de enero se aprobó un producto para la hepatitis C que cura el 95% de las hepatitis graves, del cual se mueren cada día varias personas. He leído de que hay en huelga de hambre el representante de esta asociación de enfermos de hepatitis C, porque parece ser que el Ministerio está aprobando con contagotas los casos de financiación de esta vacuna que salva vidas. Mi pregunta es la siguiente. Se firmó por parte de la ministra Amato el día 1 de octubre que sería la financiación pública, cuando se había aprobado en enero, debido a que salió en un programa de televisión. Y el presidente denunciando este hecho. Hay otros países que para financiar productos que salvan vidas, por imperativo del gobierno, eliminan la patente y lo fabrican. Y esto sería bueno porque aquí tenemos en España empresas farmacéuticas que lo podrían fabricar. El coste son 60.000 euros por tratamiento. Esta es una cosa. Es una deficiencia del sistema para las personas menos favorecidas. Dos, la industrialización del sistema por medios europeos, el RIS3, me referiría al RIS3. Desde la patronal sabemos que esto no va a llegar a las pymes, porque primero, para financiar proyectos de un mínimo de 10 millones de euros, que habrá decenas de miles de millones disponibles para los países de Europa, y esto es próximo, la pyme tiene, o la empresa tiene que financiar el 50% de la inversión. Si además no hay financiación y la pyme es la más afectada, difícilmente podrá entrar en el juego. Se verá subordinada
a que determinadas empresas le pueden subcontratar cobrando a 240 días los proyectos que asuman las grandes empresas. Es decir, reclamo su opinión porque sé que usted está muy involucrado en temas sociales. ¿Qué opina sobre este tema? Gracias. Bueno, el tema de las patentes es un tema muy complejo, ¿eh? El tema de las patentes, usted lo sabe bien, en el sector sanitario, farmacéutico, hay que buscar un equilibrio, desde luego, entre el incentivo que supone la patente para la innovación y para la investigación y el desarrollo a largo plazo de las medicinas y sin duda, la necesidad de cubrir en los casos en los que socialmente, digamos, sea acuciante, tanto por el coste como por la extensión de la propia enfermedad como por el coste de la misma, el poder acudir a salvar, digamos, estos casos específicos en los cuales se pueda prescindir de la patente. Yo creo que todos estos ejemplos y casos se pueden negociar y hablar. Hay que sentarse con los sectores y negociar y hablar, pero el sistema de patentes me parece un sistema en general bueno, pero que admite excepciones y que esas excepciones, desde luego, hay que abordarlos de una forma también con un horizonte de largo plazo y planificada. No, sin duda. O sea, no se puede, yo creo que no se puede ser tajante y ultra ortodoxo en el tema de las patentes y no ver más allá de que hay problemas sociales. Yo creo que la economía nos da recomendaciones muy sensatas de largo plazo, pero no podemos perder nunca la visión social, o sea, que tiene que tener la economía, incluso la visión política, ¿no? Porque si no, al final el economista acaba encerrado en una torre de marfil y yo creo que eso es malo para todos, ¿no? Y en el tema de la financiación, yo creo que en Europa todavía no hemos conseguido dar con la tecla, precisamente yo creo que por el exceso de bancarización de la economía europea, con la tecla de cómo podemos conseguir que ese dinero que el Banco Central Europeo y que las instituciones europeas parecen estar dispuestas a poner encima de la mesa, llegue finalmente donde tiene que llegar. Porque es verdad que el balance del Banco Central Europeo no es malo, ¿no? Ha habido un importante aumento del balance del Banco Central Europeo, pero no ha llegado al tejido empresarial. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser prioritario que ese dinero, que yo creo que empieza a llegar ya a las grandes empresas, llegue también tiene que haber mecanismos por el cual llegue a las pequeñas e incluso microempresas, ¿no? Pero yo creo que ahí sí que tiene que haber una propuesta vuestra y de otras asociaciones como las vuestras de otros países europeos para plantearla en el Banco Central Europeo, y yo creo que ahí sí que podemos conseguir cosas. Yo creo que va a ser muy difícil. Lo que a nosotros nos gustaría es un euro 1-1 contra el dólar, una inflación del 4 o 5%. Durante unos años, ¿eh? Es decir, romper el objetivo del 2 e irnos a una inflación del 4 o 5% durante unos años, ¿no? Que nos sacaría la economía y nos quitaría el endeudamiento, la losa del endeudamiento en 3 años nos la quitaba, ¿no? Eso va a ser muy difícil de conseguir, pero en cambio, mecanismos de financiación de las pymes, yo espero que dentro del Banco Central Europeo sí que empiezan a estar más receptivos a este tipo de propuestas. Por lo tanto, yo creo que es una buena oportunidad para elaborar una propuesta concreta. La segunda pregunta la tenemos en el fondo, a la derecha. Buenos días. Buenos días. Gracias por la exposición y a mí me han surgido tres cuestiones. La primera, cuando hablaba de alternativa al capital tradicional, me gustaría saber qué opinión tiene con este tema que ahora está tan de moda, las inversiones de impacto, cómo afrontar y solucionar problemas sociales con capital riesgo. ¿Es posible solucionar un problema social y que otros ganemos con ello? Ese sería un tema. El segundo tema, ¿qué opinión le merece el tema de la economía colaborativa? Y exactamente, ¿qué puede querer decir esto para nuestros territorios? Y la tercera cuestión, estoy de acuerdo en el tema de que se invierte poco en educación. Mi sector es el de la educación. Y me gustaría saber por qué. Yo tengo una hipótesis al respecto, pero ¿por qué tan contundentemente alguien con su experiencia
con su participación directa a nivel político, después de unos años y estando directamente en educación, nos dice tan contundentemente: no se invierte en educación, y cuando a la vez también se cree que sería una de las posibilidades para salir y afrontar la crisis. Gracias. Muy bien. Yo creo que hay que darle… No descarto el que se pueda directamente financiar proyectos sociales y me parece una buena alternativa. Pero donde creo que hay que poner el énfasis más urgentemente es en financiar los proyectos empresariales, ¿no? Donde todavía tampoco llega ese dinero. ¿Por qué? Porque yo creo que al final la mejor política social, yo creo que esto nadie te lo va a discutir, es que haya crecimiento económico, ¿no? Está claro, ¿no?, que el mayor crecimiento económico es la mejor medicina, digamos, para el bienestar social, ¿no? Pues siempre se dice que los ricos de hace 100 años, pues ahora estarían por debajo de la renta per cápita que tenemos en buena parte de los países de la OCDE, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el crecimiento económico tiene que ser la propiedad, ¿no? La prioridad. La economía colaborativa, yo soy nieto digamos, viejos cooperativistas españoles. Mi abuelo era uno de los líderes del movimiento cooperativo, aparte de fundador de la Universidad Popular de Madrid. Bueno, yo no le conocí, ¿no?, pero sí que heredé sus libros. El movimiento cooperativo, yo estoy de acuerdo que, desde luego, no puede funcionar como se pensaba a principios del siglo XX, pero sí que se le puede dar una pensada, ¿no? Lo que ocurre es que no podemos olvidar que estamos ahora en un mundo donde nuestra competencia es tremenda por parte de terceros países y donde tenemos que tener un tamaño y unas instituciones con un grado de internacionalización suficiente para poder competir, ¿no? Y con la economía colaborativa pues pasa algo parecido, ¿no? Que no podemos olvidar nunca de que necesitamos escala. Nosotros tenemos un problema de escala. Yo creo que de esto hablamos muy poco. O sea, Europa tiene un problema de escala. Fijaros que en el año 80, oye, que tampoco hace tanto tiempo, ya teníamos pantalón largo, digamos, ¿no? Buena parte de los que estamos aquí sentados, ¿no?, para entendernos, ¿no? En el año 80 Europa representaba el 30% del PIB mundial. Ahora ya está por debajo del 20%. Y en el año 2040 Europa va a representar el 5% del PIB mundial. El 5%. O sea, Europa en el año 2030 o 2040 va a ser lo que hoy son los PIGS. Los PIGS son Portugal, Italia, Grecia y España. Los famosos PIGS. 5% del PIB mundial. Eso es lo que va a ser Europa, toda Europa. El 5% del PIB mundial. Luego tenemos un problema de tamaño. Fijaros, si Europa tiene un problema de tamaño, imagínate nosotros. Y todavía estamos viendo si vamos juntos o vamos separados, ¿no? Tenemos un problema de tamaño. Entonces, toda la economía colaborativa, todo eso está muy bien, pero nunca nos olvidemos que al final tenemos, yo creo que es uno de los mensajes, tenemos un problema de tamaño, como país, como continente y como tejido empresarial. Tamaño, que tenemos que cambiar el discurso. Ya el discurso europeo ya ni siquiera es suficiente, porque no tenemos tamaño suficiente. Y nuestras empresas, ¿verdad?, las pymes, porque las empresas, las malas son muy grandes, pero y las pequeñas son buenas. Ojo, porque necesitamos, ojalá las pequeñas puedan crecer. Ojalá. Si lo que tenemos que conseguir es que crezcan, ¿no? Luego, tamaño, nunca se nos olvide que todas esas opciones son buenas, pero tamaño. ¿Alguna cosa más, Begoña? ¿Está todo? No sé si me he dejado la tercera. Esa pregunta es la más difícil, que es cuando Rajoy te contestaría que está lloviendo mucho. ¿Por qué no se invierte? Pues me hace una pregunta muy difícil, porque tengo yo no soy un experto en educación, a pesar de dedicarme a la enseñanza, ¿no? Yo creo que no ha sido una buena decisión descentralizar la educación.
y ahí me Así quedo. lo dejamos. ¿Así? Sí, excepto, yo creo que en Cataluña y País Vasco sí que tienen que tener la educación competencia exclusiva, pero en el resto de España no. Yo creo que el resto de España no ha sido un acierto. Bueno. Y yo, por ejemplo, creo que tenemos excesivas universidades públicas. Creo que todo viene de haber delegado las competencias en educación. Pero nos metemos en un lío, como verá. Está usted notando que me estoy metiendo en un lío, ¿no? Nos estamos metiendo en un lío, entonces lo vamos a dejar ahí. Lo dejamos así. Pues la tercera pregunta la tenemos a nuestra derecha, señor Sebastián. Sí. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Perfectamente. Bueno, primero, muchas gracias por este explicativo. Es un revulsivo intelectual y, al menos para mí, después de este rato, se me hace difícil el día, porque dices, bueno, después de esto, pues ya me puedo ir a casa, ¿no? Ya, ¿no? ¿A llorar? ¿A llorar? No. No, llorar no. Bueno, digamos que hay una percepción quizás errónea. Coges 14 debilidades estructurales, después ves que sumas 2 y si le sumas turismo, pues parece que hay 3. Y dices, parece que la cosa no va muy equilibrada. Pero bueno, digamos que debemos ser optimistas, ¿no? Y el mensaje es optimismo, ¿no? Entonces yo aprovecharía quizás también, no una pregunta de periodista, pero me parece que dado el contexto y de lo que nos viene por delante este año que viene, quizás, por favor, ábrase y diga lo que piensa en este sentido. Vamos a encontrarnos varias elecciones el año que viene. Estos retos que usted ha mencionado pues no son de un año, son de 10 años y más. ¿Cómo ve la entrada de Podemos dentro de este juego, de esta maraña de política? Porque vamos a encontrar en una tesitura de no gobernabilidad. Y la verdad es que quizás de estas 14 cosas hay 2 o 3 que sí se pueden hacer de manera autónoma, las otras dependen de Merkel y de otra gente con más sesera quizás, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Y cuál es su opinión sobre las ventajas de estar con Podemos dentro de esta liga, ¿no? de intereses de partido? La segunda cosa, una cosa que quizás no la acabo de entender, cuando dice el tema de natalidad, y he dicho 2 veces, esto no se puede solucionar. No. Dejando de lado los temas de ideología o de pensamiento del por qué estoy en esta vida, si es para procrear o no. ¿Por qué dice no hay posibilidades? Es decir, no hay una cultura de vamos a generar todo un sistema que refuerce y ayude, y esto puede sonar PP o Unión, bueno, a la familia, a pensar en el largo plazo, a realmente ayudar a la gente a tener una vida socialmente digna y que ayude a querer tener hijos, por ejemplo, porque esto a la larga es lo que genera realmente gente que te va a pagar tu jubilación. O sea, no he entendido por qué dice que no se puede solucionar. Gracias. Ahora es un momento del tren, ¿no? Es decir, que pierdes, perdonadme, pierdo el tren. No, la primera pregunta, yo no soy político, en el sentido de que mira, Zapatero, con el cual sigo manteniendo, aparte de una enorme admiración personal e intelectual por él, ¿no? Igual les choca, les chirría esta frase, ¿cómo? Sí, personal e intelectual, me parece una persona fuera de serie, en muchos aspectos, ¿no? Siempre me dice de broma, pues, le veo bastante, siempre me dice de broma, Miguel, tú entraste en política, pero la política no entró en ti. Yo tengo una visión política muy sui generis, o sea, lo que yo voy a decir no representa para nada lo que piensa el Partido Socialista, seguramente lo que piensa mucha gente sensata y que sabe de política, ¿no? A mí el fenómeno de Podemos sí va girando hacia el centro y convirtiéndose en un partido que busca la gobernabilidad y la sensatez. Yo creo que con Podemos sí que nos podremos sentar y hablar de muchas cosas. Porque el otro día me tocó hacer un artículo, la verdad es que sentí y mucho la muerte de Miguel Boyer, otra persona maltratada en este país, maltratada, y por el cual sentía un enorme respeto y aprecio. Y me estuve leyendo el programa, a ver qué cosas leo, el programa económico nuestro, el Partido Socialista del año 76. Es que estoy por mandárselo porque se le pondrían los pelos de punta. Nacionalización de la banca. Nacionalización de la banca.
un sector, por supuesto, un sector público fuerte, reducción de la jornada laboral, no muy distinto, algunas cosas, incluso más radicales, algunas cosas del año 76, a lo que propone hoy Podemos. Por tanto, oye, tiempo al tiempo, que esto está empezando y ya veremos dónde acaba el fenómeno Podemos, pero sí que desde luego yo creo que tenemos que hacer una agenda y en la agenda hacer unas líneas rojas. Y yo a Podemos le diría 2 líneas rojas. La primera, los únicos que crean valor en la economía son las empresas. ¿Aceptamos esto? ¿Sí o no? Si no aceptamos esto, mal. Es que si no aceptamos esto, tenemos un problema básico, digamos, ¿no? de diálogo. Entonces, esa es la primera línea roja. Los únicos que crean valor en la economía son las empresas. Entonces, si queremos que la economía crezca, pues no podremos maltratar a las empresas. Y la segunda línea roja es ahorro es igual a inversión. Que esto es una identidad contable, yo explico a mis alumnos de primero. Por tanto, si queremos que haya inversión, que crezca la economía, tiene que haber ahorro. Las economías crecen con el ahorro, con la inversión, y por tanto no podemos maltratar el ahorro. Si estas 2 líneas rojas dicen aceptamos las 2 líneas rojas, yo creo que todo lo demás se puede hablar. Y la otra pregunta, la parte de Podemos, era la de natalidad. Yo no soy partidario de las políticas de natalidad, que por cierto, a mí me achacaron, otra de las leyendas, porque a mí me cae todo. Me achacaron el cheque bebé, Zapatero. Yo recuerdo que cuando me llamaron ¿qué te parece el cheque bebé? Dije, un poco de broma, pero en serio, pues me parece cristiano-demócrata. Es lo peor que se puede ser. Tengo simpatías por los liberales, simpatías por los socialdemócratas. Entonces hay un famoso chiste, lo voy a contar porque tenemos un poquitín de tiempo. El Imperio Romano, Nerón incendia Roma, se monta la de Dios, tal y cual, y quieren matar a Nerón, y dice Nerón a sus asesores, dice, oye, búscame una solución porque me van a matar. Y dice, pues le vamos a echar la culpa a los cristianos. Vale, tal. Pues venga, a los leones, tal. Y entonces llegan ahí en el circo romano, sueltan a los leones. Entonces, que suelten a los cristianos. Sueltan ahí unos tíos con corbata y traje, tal. Y para asombro de todo el pueblo del circo romano, esos tíos empiezan a devorar a los leones. Los leones aullando, salen corriendo, tal, y los tíos comiéndose a los leones. Y dicen Nerón, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Se están comiendo, esta gente que habéis traído se está comiendo a los leones. Y dice, César, buscamos cristianos, pero lo único que encontramos fue demócrata cristianos. Es un chiste liberal, pero a mí me gusta porque te indica que el pensamiento demócrata cristiano, que en el fondo es el pensamiento conservador y que es el que nos gobierna hoy en día, pues a mí no me gusta. Entonces, las políticas de natalidad me recuerdan al chiste de los demócratas cristianos y a mí no me gustaba el cheque bebé por eso. Primero, porque creo que son injustas en un mundo en el que hay muchos niños con dificultades, el que favorezcamos nuestra propia procreación de ricos. Y segundo, porque tardan mucho tiempo. Y son muy costosas y tardan mucho tiempo, ¿no? Y sí que creo que, desde luego, que tiene que haber políticas de apoyo a la familia. Yo creo que el 0,3, por ejemplo, que haya más guarderías, etcétera, es muy importante, pero no vamos a solucionar de verdad el problema del envejecimiento demográfico, a no ser que traigamos otra oleada de inmigración, que quizás la que vino demasiado pronto y quizás fue demasiado masiva, pero tendrá que venir otra. Pero desde luego ahora mismo, por razones obvias, es implanteable, no nos lo podemos plantear como país, pero sí, eso es lo único que puede abordar de una forma rápida el problema del envejecimiento, ¿no? Y quizás cuando se plantee la crisis del sistema en el año 2030, quizás se pueda replantear el tema de la inmigración, pero hoy por hoy yo lo veo difícil. Pero de verdad que las políticas de apoyo a la natalidad yo creo que no funcionan, son muy lentas, costosas y que no acaban de funcionar, ¿no? Pues la última pregunta la tenemos al fondo del escenario.
Hola, buenos días. Gracias por el diagnóstico, profesor Sebastián. Y le tengo que hacer un par de preguntas relacionadas con su etapa de gobierno y relacionadas con su intervención actual, porque ha señalado uno de los principales problemas estructurales de España, que es la dependencia energética, y usted ha puesto mucho en ese campo en su etapa como ministro. En cuanto a la electrificación, y en concreto de la electrificación del sector del motor, bueno, hay mucho todavía por hacer, ¿no? Usted y las compañías y las administraciones sentaron unas bases, pero la sociedad no ha avanzado tanto, por ejemplo, como en las TIC, en el caso español, ¿no? Hay otros combustibles alternativos, por ejemplo el gas, ¿no? Que no es electrificación, pero también va muy bien para no depender tanto energéticamente, tanto al menos, y al menos para la contaminación seguro, ¿no? Y luego otra cuestión también en el mismo campo energético, me voy a referir a una cosa que está de actualidad hoy en día, y es el depósito submarino Castor, que, bueno, se ha buscado una solución al problema que todo el mundo conocemos, que ocasionó, y la solución del gobierno actual. Me gustaría que en ese espíritu que usted ha demostrado de cierta autocrítica, también fuese usted sincero en cuanto a la toma de decisión entonces y en cuanto a la decisión que se ha adoptado ahora. Gracias. Muy bien. La primera pregunta, bueno, es verdad que la electrificación va lenta, pero también es verdad que las ayudas al vehículo eléctrico, ayer leí que se han agotado ya en octubre, los 10 millones que dieron para ayuda a la compra de vehículo eléctrico se han agotado en octubre. O sea que va lento, pero el Gobierno va por detrás de la sociedad, porque si se agota es que el Gobierno va por detrás. No se deberían agotar. O por lo menos, si se agotan, quiere decir las ayudas a la compra de vehículos eléctricos, quiere decir que hay más margen y que la sociedad está yendo más rápida que el Gobierno en esto, ¿no? El gas, como usted bien ha anticipado, no resuelve el problema de dependencia, porque tenemos una dependencia del gas tanto o más como con el petróleo. Por lo tanto, es verdad que medioambientalmente es mejor el gas que el petróleo, pero la dependencia la seguimos teniendo también con el gas, ¿no? Y con esto enlazo a la pregunta. Yo me he comido al final el castor, a pesar de que el castor no es mío, pero me lo he comido. Oye, pues mira, le toca a uno comerse cosas que no son suyas y defender las decisiones que se toman, ¿no? A ver, yo creo que hay muchísima confusión con el castor, ¿no? La primera confusión es que no se trata de dinero público, una inversión pública, es una inversión privada. O sea, para entendernos, no es el aeropuerto de Castellón. Estamos hablando de una inversión privada, de esta que queremos que haya, ¿no? Y además extranjera, de esta que queremos que haya, porque así demuestra que hay confianza en el exterior, ¿no? Lo segundo, el castor es una decisión que se toma en muchos años. Es que las decisiones sobre las infraestructuras energéticas se toman a veces con horizonte de 15 años o más incluso que las infraestructuras de transporte, ¿no? Claro, cuando se toma esta decisión, que entiendo que fue en el año 96, se empieza a tomar, el que tomara esta decisión, que yo no le critico, pensó, a ver, España tiene 2 almacenes de gas. Alemania, 40 y tantos. Francia, casi 20. Reino Unido, 50 y tantos. Estados Unidos, 400. Nosotros tenemos 2. Como tengamos un problema de suministro, van a decir que desastre, esto es una república bananera porque no hay almacenes de gas y otros países tienen, no sé qué, no sé cuántos, tal. Y si tomas la decisión y al final sale mal la decisión o no sale como estaba esperado, pues también te van a criticar. Entonces, como te van a criticar en cualquier caso, lo importante es hacer lo que tú creas que es bueno para el país. Y alguien tomó la decisión de hacer un almacén de gas y además ponerlo ahí. Cosa que yo no la tomé, pero la voy a defender sin tomarla, porque yo solamente di la concesión a la única empresa que se presentó, por cierto, ¿no? Entonces, lo segundo es, ¿por qué es bueno un almacén y quién lo paga? El almacén no lo paga el sector público, lo pagan los consumidores. ¿Y por qué lo pagan los consumidores? Porque el almacén tiene, además de la función de seguridad de suministro, tenemos un problema de suministro de Argelia o de Rusia o lo que sea, en nuestro caso es de Argelia, no de Rusia, podemos acudir durante 30 días y nos salva el problema durante 30 días al almacén o a los almacenes que tengamos. Eso es un argumento. Y el otro argumento
es de que en caso de una punta de demanda, para evitar que suban los precios del gas, sacas el gas almacenado y enfrías la demanda y beneficias a los consumidores. Este es el gran argumento por el cual los almacenes se financian a cargo de los consumidores, no del sector público, a cargo de los consumidores en todos los países. Y cuando hablamos de los consumidores, que también hay mucha confusión, estamos pensando en el señor o la señora que está friéndose la tortilla en casa. Consumidor de gas es la industria, en un 80%. Por tanto, estamos hablando de un almacén que paga la industria. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera habido terremotos? ¿Qué hubiera ocurrido? Pues hoy tendríamos el Castor operativo con el doble de coste que vamos a asumir por su hibernación. La tercera gran confusión, que nunca se dice, y es que si el Castor estuviera operativo, costaría el doble. Es verdad que tendría una función. ¿Cuál? La de, en caso de que haya una punta de demanda, que no la va a haber porque estamos en plena crisis y hay un exceso de capacidad, exceso de gas, pero si hubiera una punta de demanda, ayudaría el Castor a frenar esa subida de precios. Claro, eso se hizo en la etapa de bonanza, cuando se esperaba que la demanda de gas iba a crecer y crecer y crecer, pues como tantas cosas que se esperaba que iban a crecer y crecer y crecer, y ahí es donde hay que hacer la autocrítica. Entonces yo, aunque no me corresponda, porque yo no tomé esa decisión, sí que hago partícipe de la autocrítica de que a lo mejor ese almacén, a pesar de solamente tener 2, pues a lo mejor ahora, a toro pasado, no era tan necesario o no será tan necesario hasta dentro de X años. Pero no es verdad que hemos pasado de pagar 0 a 1.300, no. Hemos pasado de pagar 200 millones al año por tener un almacén operativo a pagar 100. Eso tampoco se dice y tampoco se sabe, ¿no? Por lo tanto, la cláusula. La cláusula, a mí a toro pasado no me gusta, pero esa cláusula también te decía que en caso de que la planta estuviera operativa, esta no lo estaba, que leerse bien la cláusula, y el Gobierno decidiera prescindir o cerrar la instalación, la empresa recibiría el valor neto residual, en caso de que la planta estuviera operativa. Y el Gobierno no sé si ha hecho un buen uso o no de esa cláusula, pero creo que hay que leerse bien la cláusula para ver que había a lo mejor más margen de maniobra del que se ha utilizado. Pero yo, por supuesto, no voy a criticar a nada de lo que ha hecho el nuevo Gobierno y prefiero criticarme a mí mismo y decir que hoy, a toro pasado, pues a lo mejor el Castor lo podíamos haber demorado porque es una instalación cuyos beneficios a corto plazo no los vamos a tener porque no tenemos ni problemas de suministro ni problemas de punta de demanda de gas que beneficie a los consumidores a abordar, ¿no? Pero la ubicación sí que desde luego no fue decisión del Gobierno. La ubicación en ese sitio fue decisión de la empresa. Y por tanto yo creo que si se eligió un mal sitio para ubicarlo y si había una falla, que son los técnicos de la empresa los que tienen que saber eso, pues yo creo que ahí habría que preguntarle a la empresa por qué decidió ubicar el Castor en ese sitio. Pero eso, insisto, no estamos hablando de inversión pública donde el Gobierno decide dónde se hacen las cosas. Es una inversión privada de un sector regulado, pero donde el Gobierno no decide la ubicación, solamente da la concesión y luego gestiona a través de Enagas o de la empresa de transporte, gestiona, digamos, los costes de mantenimiento o de funcionamiento del almacén. Entonces, yo estoy totalmente tranquilo con lo que hicimos con el Castor. El Tribunal Supremo nos dio la razón con la cláusula y yo sí que estoy de acuerdo que hay que hacer algo de autocrítica, que quizás esa infraestructura no era tan necesaria como se creía que era a finales de los 90 y principios del 2000, y nos muestra que cuando se toman decisiones sobre infraestructuras que llevan mucho tiempo, pues que hay que plantearlo. Pero la misma autocrítica hago para el Castor que para las renovables. Yo soy un defensor de las energías renovables, pero también creo que fuimos demasiado rápido en las energías renovables a partir del año
en el año 2007 y esperábamos que la demanda eléctrica, o esperaban en el año 2007 que la demanda eléctrica iba a subir y al final no fue así y, por tanto, el boom que hubo de energías renovables fue excesivo para lo que nuestro país a toro pasado necesitaba. Pero claro, a toro pasado es muy fácil hacer críticas, pero siempre tienes que pensar en el horizonte a largo plazo del país y tomar decisiones, aunque es verdad que algunas decisiones a toro pasado vayas a decir que te las hubieras replanteado, ¿no? Pagar por instalaciones que no usas, yo sé que a la gente le cuesta trabajo aceptar, ¿no? Pero el ejército es un buen ejemplo. Pagamos por el ejército y no lo usamos y ojalá no lo usemos. Ojalá no lo usemos. Bueno, pues con estas palabras despedimos a nuestro invitado hoy, Miguel Sebastián. Un aplauso, por favor, para nuestro invitado. Gracias. A ustedes solo les puedo decir que si quieren tener más detalles de la conferencia que acabamos de tener, pues visiten nuestras redes sociales con nuestro nombre, también nuestra aplicación y también, muy importante, de cara ya al 2015, por favor, también vayan consultando las novedades que estarán a punto de colgarse. Feliz Navidad, próspero Año Nuevo y nos vemos en enero, creo. Hasta luego. La primera vez que lo oigo, la feliz Navidad.